para el perdón de sus pecados. ¿Cómo dice Filipenses 2:5? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Pueden sentarse. Yo me puse a pensar en este texto y sabe que este texto lo confronta a uno. De hecho, la palabra de Dios tiene esa característica, que lo redarguye. Cuando la Biblia dice que lo redarguye a uno, lo que está diciendo es que argumenta en contra de nuestros propios argumentos. Y si hay un versículo que lo confronta a uno, pienso que es este. El sentir del Señor. Y cuando yo preparaba esta reflexión bíblica, pensé en dos cosas que afectan al ser humano. Una de ellas es la insensibilidad. La insensibilidad es el síntoma de una enfermedad. Ahora en la pandemia, una de las cosas que perdieron los que tuvieron COVID fue el sentido del gusto y el sentido del olfato. Yo no viví esa experiencia, pero creo que cuando uno está acostumbrado a comer y a saborear y no lo puede disfrutar, pues uno nota la diferencia, ¿cierto? Y cuando uno está capacitado para oler y no puede oler, pues eso también es una dificultad. Y hay muchas enfermedades que producen insensibilidad. Entonces, creo que esa es una de las cosas que pueden afectar a un ser humano. ¿Qué fue lo que dije? ¿La qué? Insensibilidad. Muy bien, iglesia. La otra es el sentimentalismo. Usted se preguntará, bueno, ¿y qué es el sentimentalismo? Cuando uno siente, pero no actúa. A veces nos pasa a nosotros. Decimos, pobrecito, y de ahí no pasamos. Decimos, qué lástima, pero de ahí no pasamos. Entonces, esas son las dos afecciones, la insensibilidad y el sentimentalismo. Y la buena noticia para nosotros es que nosotros tenemos un Dios que es sensible. Él es sensible, ¿verdad? Él lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Verdad que él sintió la muerte de su amigo? Lamentó sobre Jerusalén. ¿Qué fue lo que él dijo? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, a los que son enviados. Y claro, eso fue un lamento sobre Jerusalén. Eso nos dice que tenemos un Dios sensible. Pero nuestro Dios actúa de acuerdo a lo que siente. Es decir, que nuestro Dios no es un Dios pasivo, es un Dios activo. Y yo tengo aquí en mis notas 9 cosas que hizo el Señor porque en Él hay un sentir. Y la vamos a mirar en Filipenses 2. El versículo que leímos fue el versículo 5. Pero el versículo 6 de Filipenses 2 dice algo que describe lo primero que el Señor hizo por el hecho de tener un sentir.
¿qué fue lo que el Señor hizo en primer lugar? Número uno, no estimó ser igual a Dios. Cuando Él dice que es igual a Dios, lo que está diciendo es que Él es Dios, porque solo hay un Dios. ¿Verdad? Que es una forma de decir, yo soy Dios. Yo soy Dios. Y no estimó el ser Dios. Me parece que lo describo así, que Él hizo una autorreflexión. Como cuando usted dice, yo soy tal persona. Usted está reflexionando, pensando en sí mismo. Porque la reflexión es eso, pensar. Y alguien dijo que la reflexión es pensar en lo que uno piensa. Porque el pensamiento es silvestre, todos pensamos. Usted ahorita está pensando, ¿cierto? Pero reflexionar es pensar en lo que yo pienso. Es decir, pensar dos veces sobre el mismo asunto. Es considerarlo, es analizarlo, es valorarlo. Entonces, Él está haciendo una autorreflexión, porque el hombre había caído. El hombre que Él creó, Él había caído. Y entonces el Señor ve al hombre y se dice, yo soy Dios. Soy el creador. Porque Él es el creador. Yo soy la máxima autoridad del universo. Porque Él es la máxima autoridad del universo. Yo soy el Señor del cielo y de la tierra. Yo soy el que soy, es decir, soy el eterno. Soy el inconmensurable. Soy el Rey de Reyes y el Señor de los señores. Soy el Santo. Soy el único Dios verdadero. Soy la verdad. Soy la vida. Soy la luz. Soy el camino. Soy la puerta. Soy el buen pastor. Soy la vid verdadera. Pero por sobre todas las cosas, soy el Salvador. Él está pensando, está evaluando, que dice que Él consideró, está haciendo una consideración. ¿Y sabe qué Él dijo? No me voy a cruzar de brazos. No me voy a conformar viendo al hombre como está. Y yo les pregunto, hermanos, ¿les puedo hacer una pregunta? Si Él no hubiera hecho nada por el hombre, ¿seguiría siendo Dios? Seguiría siendo Dios. Seguiría siendo Dios. Pero nuestro Dios es coherente, porque Él, como es Salvador, salva, o salva porque es Salvador. ¿Y sabe por qué Él perdona? Porque es perdonador. Entonces, ¿por qué sana Él? Porque es sanador. Yo la otra vez les decía que tenemos el mejor Dios, el único Dios, que actúa de acuerdo a lo que es. Oye, ¿sabe que les quiero contar algo? Hasta el diablo es coherente. Él mata porque es homicida, roba porque es y miente porque es. Sí. Entonces, tenemos un Dios
Esto le puede sonar a usted raro, pero se lo voy a decir a ver cómo lo recibe. Tenemos un Dios que no es orgulloso. Porque el amor se caracteriza por eso. El amor no es jactancioso. El amor no tiene envidia. El amor no se envanece. Y Dios es amor. Tenemos un Dios que no busca lo suyo. Porque si él hubiera buscado lo suyo, no hubiera hecho todo lo que hizo por nosotros. Tenemos un Dios que no se irrita, que no guarda rencor. Tenemos un Dios que le dijo a sus discípulos: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cierto que nuestro Dios no es orgulloso? Y tiene todas las razones para ser orgulloso. Imagínense ser Dios. Qué orgullo, ¿verdad? Si uno se enorgullece por ser hijo de Dios. ¿Cierto que sí? Uy, soy hijo de Dios. Y saca pecho. Pero hermanos, tenemos un Dios que no estimó el ser igual a Dios. Eso fue lo primero que él hizo, una valoración. ¿Qué fue lo segundo que él hizo? Bueno, ahí está en el versículo 6. Lo segundo que él hizo es que no se aferró a esa condición. No estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse. ¿Sabe que yo he dicho que ser Dios debe ser muy cómodo? Todo lo puede, todo lo sabe, todo lo conoce. Oiga, pero nuestro Dios no es un Dios cómodo, aunque tendría toda la razón de estar cómodo. ¿Por qué? Porque se incomodó. ¿Qué fue lo que hizo incomodándose? Bueno, dejó su trono. ¿Cierto que a veces uno tiene su sillita que es la que es preferida, ¿cierto? Esta es mi sillita. Y yo sé que los hermanos también tienen su sillita aquí, pues siempre los veo en el mismo lugar más o menos. Tienen su sillita. Pues quiero decirle que nuestro Dios tiene una silla. Se llama el trono de la gracia. Y Él está sentado en el trono de la gracia. Y en ese trono solo cabe uno. Pero Él dejó su trono. Eso estar uno sentado en el trono debe ser muy cómodo, ¿verdad? Pero dice que no se aferró a esa condición. Nosotros sí nos volvemos cómodos y a veces egocéntricos y nos aferramos a cosas materiales. Y eso pues es lo que nos hace egocéntricos. Entonces, es un Dios que sale de sí mismo. Es decir, un Dios que se niega a sí mismo voluntariamente. Entonces, tenemos un Dios que no estima ser igual a Dios, que no se aferra a esa condición. Y tercero, mire el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo. Renunció a sus privilegios divinos. Y hay que decirle que eso fue iniciativa suya. ¿Usted se imagina a alguien diciéndole al Señor: oiga, Señor, ven acá, sea buenito, salve al hombre? ¿Quién lo aconsejó a él? No, dígame, ¿quién lo aconsejó? Nadie. Eso fue iniciativa suya. Se despojó a sí mismo. Uno a veces dice que al Señor lo despojaron. Pero la verdad es que si Él no se hubiera dejado despojar, nadie lo hubiera podido despojar. Es decir, que Él permitió que lo despojaran.
En ese sentido es que la Biblia dice que se despoja a sí mismo. Y eso es una invitación para nosotros también. Es decir, cada cosa que Dios hizo y que estamos describiendo aquí, cuando dice que tengamos ese mismo sentir, quiere decir que actuemos de la misma manera. No estimar ser quienes somos. No disfrutar de la comodidad de ser hijos de Dios. A despojarnos a nosotros mismos. Por eso es que la Biblia dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Despójese a sí mismo. Tome la cruz y sígame. Entonces, hay personas que no reciben a Cristo porque están atados a las cosas materiales y a las cosas de este mundo y les cuesta despojarse, ¿cierto? Pero yo creo que estoy ante un grupo de hermanos y hermanas que se despojaron de todo para seguir a este Jesús maravilloso. Entonces, se despoja a sí mismo. Y luego dice, tomando forma de siervo. Es decir, adoptó la humilde posición de un esclavo. Dicen que eso de lavarle los pies a los caminantes que llegaban a visitarlo a uno, era labor de los siervos de más bajo rango. Lavarle los pies. Los siervos de más bajo rango lavaban los pies. Y nuestro Dios le lavó los pies a sus discípulos. Y le dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser el primero, ¿a cuántos nos gusta ser el primero? A todos, ¿cierto? Cuando usted llega a un banco, ¿qué lugar le gustaría ocupar en la fila? ¿El último o el primero? No, dígame la verdad. Y cuando sirven en el restaurante, ¿a quién le gustaría que le sirvan de primero? ¿Y cómo se siente cuando no le sirven de primero? Le sirven a todos y usted ahí cruzado de brazos. Y el plato del hermano, ¡ay, se nos olvidó! ¿Cómo se siente? A nosotros nos gusta ser primeros. Pero no, si queremos ser primeros, debemos ser siervos. Entonces, si alguno quiere ser grande, debe ser siervo. Si alguno quiere ser el primero y quiere ser grande, será vuestro servidor. Y él dice, porque él lo dijo, en cuanto a mí, oiga, estaba hablando de él, he venido para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Quiere decir que él es el siervo por excelencia, el siervo de siervos, el siervo más grande que ha existido en la historia de la humanidad y del universo. El siervo sufriente. ¿Y qué más dice? El versículo que sigue dice, o el que estábamos mirando, hecho semejante a los hombres. Oiga, nació como un ser humano. Mire, todos hemos nacido de la misma manera, menos dos. El único que no nació como nosotros fue Adán.
Adán. Y el otro que no nació como nosotros fue Cristo. Porque el Señor fue engendrado por sí mismo, por el Espíritu Santo. ¿Cierto? Él se autoengendró. A él no engendró nadie. Él mismo se engendró. Y aquí no hay ninguno que se haya engendrado a sí mismo. Usted es el resultado de papá y mamá. La mamá puso, ¿qué puso la mamá? El óvulo. ¿Y qué puso el papá? El espermatozoide. Y ahí está usted. Pero estamos aquí porque no solo nacimos terrenalmente, sino que nacimos espiritualmente. Él puso la simiente para nacer de nuevo. ¿Y cuál es la simiente? La palabra de Dios. ¿Y qué pusimos nosotros? El corazón. Cuando se junta el esperma con el óvulo, milagro. Un ser vivo ha sido engendrado y concebido. Engendrado desde el punto de vista divino y concebido desde el punto de vista humano. Entonces, nació como ser humano, se puso en nuestros zapatos, participó de carne y sangre. ¿Cómo es que dice la Biblia? Por cuanto los hijos, él también participó de ¿qué? De lo mismo. Mire, hermanos, si él no se manifiesta en carne, ¿sabe qué he pensado yo? A ver si usted lo ha pensado conmigo. Nosotros le estaríamos diciendo al Señor, si él no se manifiesta en carne, le estaríamos diciendo, Señor, tú nos exiges, pero tú no sabes lo que es ser hombre o ser mujer. Tú no sabes eso. ¿De qué nos estás hablando? Pero tenemos que cerrar la boca. Porque Él se hizo como uno de nosotros. ¿Cómo le parece? Nació como un ser humano. Por eso es que la Biblia dice que Él se acuerda de nuestra condición. Él conoce nuestra condición. Rectifico, Él conoce nuestra condición. ¿Y cómo la conoce? Porque se leyó un libro acerca del ser humano. No, porque lo vivió. ¿Cierto? Cuando usted le dice, ay hermano, me van a operar de los cálculos, dice, lo considero porque a mí también me operaron de los cálculos. Y dice que uno se identifica con la persona que está pasando la necesidad porque uno pasó por ahí también. Pues Él pasó por todas las que hemos pasado nosotros. Por eso es que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Porque Él participó de lo mismo. Entonces vamos avanzando, ¿cierto? No estimó el ser igual a Dios. No se aferró a esa condición. Se despojó a sí mismo. Tomó forma de siervo. Nació como un ser humano. Y luego dice, se humilló a sí mismo. Oiga, estuve leyendo algo que quiero compartir con ustedes. Que la emoción negativa más grande que uno puede sufrir como ser humano, ¿sabe cuál es? Yo no sabía, esto lo leí hace poco. La emoción negativa más grande que uno puede experimentar como ser humano es la humillación. Que lo humillen a uno, que lo menosprecien a uno, que lo pordebajen a uno, que lo pasen por encima, que lo pisoteen, que lo tengan en poco, que no lo tengan en cuenta, que lo desprecien. Eso es lo peor. ¿Sí o no? Pues déjeme decirle
que el Dios que tenemos se humilló a sí mismo. Y por eso es que Él se describe como el humilde, como el humilde. Y mire, hermanos, hay una frase bíblica que nos habla a nosotros. La Biblia dice que Él resiste a los altivos, pero da gracia a los humildes. Entonces, se humilló a sí mismo. Vuelvo y digo, si Él no hubiera permitido que lo humillaran, nadie lo había podido humillar. ¿Qué dicen ustedes? Nadie. Número 7. Oye, estamos hablando de 9 cosas. Vamos adelantaditos, vamos por las 7. Número 7, se hizo obediente. Oye, hermanos, ¿usted sabe lo que es ser uno la máxima autoridad del universo y que todo el mundo le tiene que obedecer y ahora hacerse obediente? ¿Cómo le parece a usted? Y Él se hace obediente y la Biblia dice que aprendió la obediencia. Esa palabra aprendió me suena como muy significativa para aplicársela a Dios. ¿Usted se imagina a Dios aprendiendo algo? Aquí vinimos nosotros a aprender, pero Él se las sabe todas. Pero se dio el lujo de aprender. Oiga, ¿no le parece extraordinario? La Biblia dice que Él aprendió a obedecer. Se hizo obediente. Quiere decir que Él no era obediente, Él se hizo. Él mismo se hizo obediente. Usted recuerda que el papá en términos humanos y la mamá en términos humanos se fueron a buscarlo porque se había perdido, ¿cierto? Y le hicieron un reclamito, ¿cierto? Bueno, él se excusó, dijo, no, es que en la casa de mi padre, en los asuntos de mi padre. Pero yo les pregunto, hermanos, ¿usted sí cree que el Señor fue adolescente? Sí, fue adolescente. ¿Y usted sí cree que le obedeció a José y a María? Entonces yo sí creo que Él se hizo obediente. Y nosotros debemos hacernos obedientes. ¿Sabe que al Señor no lo impresionamos con nuestras habilidades? ¿Sabe por qué? Porque esas habilidades que tenemos son las de Él. Y sí que la gloria no es para ti ni para mí, la gloria es para Él. No saque pecho porque se arrepintió. Dele gloria a Dios que le dio la oportunidad de arrepentirse. ¿Cierto? Entonces, se hizo obediente. Y luego dice, hasta la muerte. Oye, hermanos, el diablo sabía quién era Jesús. Sabía, ¿cierto? Mire, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, ¿qué es lo que le está diciendo? Si eres de verdad Dios manifestado en carne. Porque eso es lo que significa hijo de Dios. Dios manifestado en carne. Si eres Dios manifestado en carne, di que estas piedras se conviertan en pan. Sabía quién era Dios. Sabía quién era Jesús. Y los demonios también,
has venido aquí a atormentarnos. Sabemos quién eres. Y vienes aquí a ponernos problemas. Dijeron los demonios. Pero lo que no sabía el diablo y nunca se lo imaginó es que él iba a entregar su vida por nosotros. Eso no se lo imaginó. Porque si se lo hubiera imaginado, lo hubiera intentado bajar de la cruz. El diablo dijo, ya lo tengo. Ya lo tengo en la cruz. Ahora se acabó todo. Y algunos creen que el diablo llevaba a Cristo a la cruz del Calvario. Y era el contrario. Cristo llevaba al diablo a la cruz del Calvario. Hasta la muerte. Oiga, ese hasta es importante. La Biblia tiene varios hastas. La vida del hombre tiene un hasta que vuelvas a la tierra. La bendición de Dios tiene un hasta que sobreabunde. Y la fidelidad tiene un hasta. Sé fiel hasta la muerte. Entonces, nosotros vamos a serle fiel al Señor hasta la muerte. Y eso es lo número 8. El número 9 y último es y muerte de cruz. Mire, hermano, la más cruenta de las muertes es la muerte de cruz. Ni siquiera los malhechores más, valga la redundancia, más malos, ahora los someten a una muerte de esas. Yo digo que los malhechores del siglo último y del siglo que pasó y de los siglos recientes mueren dulcemente, porque les aplican una inyección y se quedan dormiditos. Es una muerte dulce. Sí, como cuando a uno le ponen la anestesia, ¿cierto? Se fue y ya, se quedó. ¿Y usted no le ha gustado tener una muerte dulce? Mire, yo lo digo por mí mismo. Yo quisiera acostarme en la noche y amanecer muertico. Sí, sabroso. Bien sabroso uno. Pero le dicen a uno de un SIDA, de un cáncer, y dice, no, Dios mío. Eso de tener que me ayuden, me levanten, me bañen, no. Yo no quiero una muerte así. Y fíjese que incluso en los otros siglos, la misma silla eléctrica era una muerte dulce. Le aplicaban un voltaje y ¡ta! Muerto, inmediato, sin ningún dolor. Muerte instantánea. Y el Señor hubiera podido escoger una muerte instantánea. Porque hasta los que decapitan mueren instantáneamente. La guillotina, ¡ta! Muertico. La cámara de gas, muertico. Pero este Dios que yo les estoy predicando no escogió una muerte dulce, la más cruenta de las muertes, la muerte de cruz. Es la peor, ¿verdad? Oiga, hermanos, y fíjense que el que tenía que morir en la cruz era Barrabás. Yo me imagino a Barrabás en su celda, porque Barrabás lo tenían preso. Y me imagino la rabia que tenía Barrabás, el enojo, la frustración, la amargura. Me van a crucificar. Y yo creo que en el corazón de Barrabás no había cosa buena, ¿cierto? Yo me imagino todo el rencor hacia el establecimiento, sobre sus verdugos, sobre los que lo iban a crucificar. Me lo imagino, sentado en el rincón de la celda, cabizbajo, amargado.
y le tocaron la puerta y le abrieron la puerta y le dijeron: Barrabás, estás libre. Yo, Barrabás, libre. ¿Y eso cómo fue? Dijo: hay uno que va a morir por ti. Nosotros somos los Barrabás del siglo XXI. Hubo uno que murió por nosotros. Por eso es que la Biblia dice: varón de dolores, experimentado en quebranto. Y dice: molido por nuestras transgresiones. El castigo de nuestra paz. Es decir, que nuestro pecado era tan grave, ¿cierto? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga, iglesia, fuimos nosotros curados. Pero mire lo que dice el versículo que sigue en Filipenses 2. Vamos a volver a Filipenses 2. Por lo cual, haga stand-by ahí, haga pausa. Por lo cual, quiere decir, por todo lo que se acaba de decir. Y lo que se acaba de decir son las 9 cosas que hizo Dios por ti, por mí y por los amigos que nos visitan. Porque Él lo hizo también por los amigos que nos visitan. ¿Sí es así, iglesia? Sí, iglesia. Ahora dice: por lo cual. Quiere decir que así como fue de grande su humillación, es de grande su exaltación. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante quien se doblará toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo, el que se humilló, el que se bajó, el que se despojó, el que se hizo hombre, el que fue hasta la cruz y que fue crucificado y muerto, Él es el Señor. Y todo eso para darle la gloria al Dios Padre, porque Él es el Dios Padre. Oiga, hermanos, a ver si están de acuerdo conmigo. Qué bueno tener ese mismo sentir. Cosa seria, ¿cierto? Por eso era que cantábamos: ayúdame a mirar con tus ojos, yo quiero sentir con tu corazón. No quiero más, no quiero ser más insensible a la necesidad. Y usted se preguntará: ¿cómo es que nosotros tuvimos ese mismo sentir? Porque estoy de acuerdo con ustedes, y voy a decir algo que ustedes van a decir si es así. Aquí todos tenemos ese mismo sentir. Oiga, me estoy preocupando. Aquí todos tenemos ese mismo sentir. Sí, ya me preocupé menos. Aquí todos tenemos ese mismo sentir. ¿Y cómo es que lo tuvimos o lo tenemos? ¿Sabe por qué? Porque usted tiene el mismo sentir que Cristo. Porque usted nació de nuevo. Porque yo nací de nuevo. Porque Dios está en mí. Y el sentir mío es el sentir del que está en mí. ¿No le parece extraordinario? Por eso es que nosotros tenemos ese mismo sentir. Porque Él nos ha hecho participantes de su naturaleza. Tenemos el mismo sentir. Si usted no tiene el mismo sentir, cuestiónese. No cuestione a Dios, cuestiónese usted. Bueno, oye, yo no tengo ese sentir, algo está funcionando mal.
Porque hay personas que están en la iglesia pero no han nacido de nuevo. Y son los que ponen muchos problemas. Le hacen doler la cabeza al pastor. ¿Cierto? Y le hacen orar más y ayunar más. Sí, pero a veces el problema es que no han nacido de nuevo, no se han arrepentido. Bueno, pero nosotros hemos nacido de nuevo. ¿Cierto que sí hemos nacido de nuevo? Tenemos la naturaleza de Dios en nosotros. A nosotros nos gusta lo que al Señor le gusta. Mire, al Señor le gusta ver las personas que no le conocen a sus pies arrepentidos. ¿Nos gusta a nosotros? Él se gozó hoy con el bautismo de 4. ¿Se gozó usted? Porque tenemos el mismo sentir. ¿Cierto que sí, iglesia? El día que a usted no le guste leer la Biblia, ni le guste venir al culto, ni le guste ofrendar, ni le guste diezmar, preocúpese. Porque a todo tigre le gusta la carne. Y a todo hijo de Dios le gusta la Biblia, la oración, el ayuno, venir al culto. No vaya a ser que usted sea un tigre vegetariano. Porque el tigre vegetariano no le gusta la carne, pero raro, ¿verdad? Y hay creyentes vegetarianos. Lea la Biblia, ¡ay, qué pereza! Venga al culto, ¡ay, este pastor se puso pesado! Ore, no, hermano, ya no más, por favor. Si usted está así, pregúntese, ¿por qué no tengo el mismo sentir? Pero yo le doy gracias a Dios. Infinitas gracias a Dios, porque nosotros tenemos el mismo sentir. Entonces, si nosotros obedecemos por naturaleza, que Dios se hizo obediente, nosotros nos hacemos obedientes. Dios se despojó. Somos santos por naturaleza. Usted no es santo porque usted sea el mejorcito. Usted es santo porque tiene al mejorcito Dios. A veces uno dice, no, es que yo soy el más santo aquí. No, el más santo aquí tiene nombre. Se llama Jesucristo. Amamos por naturaleza. Cuando usted no ame al hermano, usted es un tigre vegetariano. Porque el que ama al hermano es porque tiene a Dios en su corazón. Porque Él fue el que derramó su amor en nuestros corazones. Hermanos, por todo eso vale la pena darle gracias a Dios. Oiga, hermanos, hace 8 días estaba en el culto de acción de gracias, ¿cierto? Oiga, les voy a hacer un examen. ¿Qué predicaron? Estuvo bonita, pero no me acuerdo, ¿cierto? No, dígame la verdad, ¿qué predicaron hace 8 días? Esfuérzate, esfuérzate. ¿Sabe que esa palabra esfuérzate a mí me hacía ruido en la cabeza? Porque yo he pensado que uno no se esfuerza para hacer, para hacer. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer un tigre para ser tigre? Dígame la verdad. ¿Es tigre? ¿Es tigre? ¿Y qué esfuerzo tiene que hacer usted para ser cristiano? Usted es cristiano.
¿Cómo se llama el papá del hermano Rubén? Uy, Rubén, este es Rubencito. ¿Qué esfuerzo tiene que hacer el hermano Rubencito para ser hijo del hermano Rubén? ¿Qué esfuerzo? Ninguno. Y hay creyentes esforzándose por ser cristiano. Uno tiene que hacer esfuerzos para hacer. Porque el tigre tiene que hacer esfuerzo para cazar. ¿Cierto? Ahí sí, no para ser tigre, pero para cazar sí tiene que hacer esfuerzos. Pero la buena noticia es que el tigre, cuando caza, se deleita cazando. ¿Usted no ha visto que él ve la presa y se lame los bigotes? ¿Sí o no? Se pasa la lengua por los bigotes. Uy, Dios mío, qué gacela tan hermosa. Y sale corriendo y la agarra por el pescuezo, la retuerce y se la come y para adentro fue. Así nos pasa a nosotros. Mire, hermano, para mí enseñar no es una carga, es un deleite. Para el hermano Rubén predicar no es una carga, es una delicia. ¿Cierto? ¿Y qué, hermanos? Bueno, eso porque les estaba preguntando que qué les enseñaron hace 8 días, ¿cierto? A esforzarnos. Entonces me vino a la mente esta aclaración. Pero hermanos, ¿por qué nos hacemos de esta reunión una continuación de la de hace 8 días? ¿Estamos de acuerdo? Y como hace 8 días estábamos agradecidos, hoy seguimos agradecidos. Porque nosotros no estamos agradecidos, nosotros somos agradecidos. Porque estar denota temporalidad, pero ser denota permanencia. Si usted ve a su esposo y le dice que está feo, él se arregla. Pero si le dice que es feo, ya no tiene arreglo. Entonces, ser no es lo mismo que estar. Nosotros no estamos agradecidos, nosotros somos. Y como somos, en todo tiempo somos agradecidos. Pregunto, iglesia, ¿estando enfermos somos agradecidos? ¿Y estando sin empleo somos agradecidos? ¿Que nos echen del trabajo somos agradecidos? ¿Que perdimos el ser más querido somos agradecidos? Porque en todo tiempo somos agradecidos. Entonces yo apelo a eso, de que usted es agradecido, para que esta mañana le demos gracias al Señor por tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¡Asa! Y mira, hermano, una cosa que le voy a decir a ustedes, último que les voy a decir. Si usted no es agradecido, quédese ahí sentadito, tranquilo, no pasa nada. Pero si usted es agradecido, póngase en pie. ¿Cuánto hace que usted no viene aquí adelante a darle gracias a Dios? ¿Cuánto hace? ¿Quiere venir hoy a darle gracias a Dios? Un agradecido. Un agradecido. Un agradecido. Por sentir lo que el Señor siente. Oh, hay en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios
como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. No se aferró a esa condición. Se hizo siervo, se hizo hombre, se despojó a sí mismo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre: a tus pies, a tus pies.